que también es muy grave y muy delicado, que es la designación del nuevo jefe de los fiscales, un cargo muy importante que antes lo tenía el doctor Esteban Rigui y hoy está propuesto el doctor Daniel Reposo. Este es casi el cuarto poder en el Estado. Y también vamos a hablar con economistas, con especialistas en energía para que nos expliquen un poco qué es lo que ha pasado hoy, cómo está la crisis energética y cuáles van a ser las consecuencias en la economía. Bien, voy directamente a Alberto Fernández y la primera pregunta, Alberto, es cómo ve o qué análisis hace de la decisión que anunció hoy la presidenta. A ver, me parece que uno podría decir a esta altura de los acontecimientos por cómo el mundo viene, que en realidad la energía hoy en día es un insumo estratégico y que los estados le están prestando especial atención al tema. Hay que ver solamente lo que China está haciendo en el mundo en materia de petróleo y en materia de gas para entender cómo efectivamente este tiempo del mundo le han puesto los ojos en la energía. Ahora, a mí lo que me preocupa es, una vez más, el modo y la forma como el gobierno toma la decisión. Mire, a mí me hizo acordar mucho al tema de los fondos de pensión. El gobierno, cuando tomó los fondos de pensión, pudo haber explicado algo muy simple. Señores, por el sistema tal como está planteado, el Estado Nacional va a tener que hacerse cargo del 70% de las prestaciones. Explíquenme por qué. Si voy a tener que pagar el 70% de las prestaciones, yo tengo que resignarme a no manejar los ahorros de la gente. Si hubiera explicado eso, era muy fácil de entender la medida. Pero la politizó en extremo, y entonces en muchos lugares del mundo la medida se vio como una medida intempestiva, inexplicable, llena de ideología. Casi confiscatoria, digamos. Casi confiscatoria. Y acá pasa algo parecido, porque en realidad es muy difícil de entender cómo esto ocurrió tan repentinamente. Y cómo esto ocurrió además después de tantas idas y venidas donde se expropiaba, no se expropiaba, donde poco a poco fueron desbaratando el valor de Repsol para sacándole áreas de exploración y de explotación. Bueno, yo diría que acá el problema central es cómo se ha hecho. Me da la impresión además que se ha aplicado una regla de expropiación que no ha tenido en cuenta cómo son las normas de recuperación de YPF, porque cuando se privatizó YPF, una ley estableció cómo se podían recuperar las acciones, y lo que planteaba era la necesidad de hacer una oferta hostil a todos los accionistas, no quedarse con una parte de las acciones. Y aquí me parece que... Eso está por ley. Eso está en la ley que privatizó YPF. Y a mí me parece que esto que se está aplicando es una solución confusa. Es una solución confusa, porque a mí me preocupó escuchar al ministro de Industria decir que había alguna suerte de discriminación. Y yo no sé si, España, sí, exactamente. Y yo no sé si no se está fundando en esto que yo estoy diciendo. Que lo que está planteando la ley es, señores, ustedes tienen que ofertar todo y hay que ver quién les vende. Y pueden hacer una oferta hostil. Lo que no puede decir es se van ustedes y me quedo con las acciones de ustedes. Y eso me parece que es lo que está pasando. Ahora, la otra cosa que no entiendo es, este tema que debate la Argentina es un debate mundial. O sea, el problema del control estratégico sobre las reservas de petróleo y de gas es un debate mundial. ¿Por qué no pudimos encontrar una solución distinta a la irrupción del Estado de este modo? Mire, Joaquín, los argentinos tenemos que entender que hace muchos años generamos desconfianza. El otro día hablaba con un amigo mío que vivió muchos años fuera del país, y él me decía, mirá, hay que entender que para el mundo, nosotros hace 30 años tuvimos una dictadura que hizo desaparecer 10.000 personas, que después entró en guerra con la OTAN, que después vino un gobierno democrático que dejó 5.500 puntos de inflación, que después vino un plan de estabilidad que cuando concluyó y se terminó, determinó la ruptura de todos los contratos y además el default. Y que cuando salimos del default pagamos la hiperdevaluación. Y la hiperdevaluación. Y cuando salimos del default pagamos el 25% de las deudas. La confiscación de los depósitos. Todo esto genera definitivamente una imagen de la Argentina complejísima. Ahora, ¿y cómo ve usted eso referido a la inversión? Y a la inversión en este sector. Pero es que yo le confieso que cuando hablaban de la privatización, yo pensé que la presidenta podría llegar a impulsar
algo que muchas veces hablamos con Kirchner y con ella misma, que era la idea de una ley de energía, una ley regulatoria de la energía, que además fije reglas claras para el funcionamiento futuro. La Argentina hoy en día, prácticamente lo que se llama la explotación convencional de gas y de petróleo, la verdad es que no tiene mucho más para dar, tiene bastante poco más para dar. Lo que sí hemos detectado, no nosotros, sino los que se ocupan de esto, es que la Argentina es la tercera reserva, ¿no?, de shale gas y de shale sí, son oil. reservas no convencionales. Exactamente. Digamos, que están, para que lo entienda el televidente, están en la piedra y hay que exprimir la piedra. Exactamente. Es un modo de explotación del petróleo y del gas mucho más costoso, más industrial, que tiene mucho más que ver el costo industrial que el costo de exploración. La Argentina es el tercer reservorio después de Estados Unidos y de China. Yo espero que se regule eso, precisamente para que vengan muchos inversores a ponerse ya a buscar esa energía. No esperaba esto, que al fin de cuentas tampoco entiendo cómo va a resolver el problema de la energía, porque para que la gente entienda, el problema que tenemos es que este año, el último año pagamos 9.000 millones de dólares de importación de energía, de fuel oil y de gasoil. Sí, lo que dijo hoy la presidenta. Ahora, y este año se supone que vamos a gastar más. La pregunta mía es, quedándonos con la empresa que produce el 30% del mercado de gas y de petróleo, ¿qué resolvimos? Pues me parece que es otro el problema. Yo vuelvo a repetir, yo no estoy en contra de la medida, porque a mí me parece que si el Estado recupera... Si usted hubiera estado en el gobierno, ¿cuál hubiera sido la solución, por ejemplo? Primero, es cierto que hay una importación fuerte de combustible, es cierto que hubo una caída de la inversión y una caída en las reservas. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Y es cierto también que tenemos una fuerte caída en los precios internos, que es un gran desaliento para la inversión. Y que lo que se pudo entender en los primeros 4 años se hace inexplicable a partir de los segundos 4 años y de hoy en día. Se hace inexplicable. Lo que era razonable, que era contener el precio de los combustibles y del gas en una Argentina que todavía no salía del default y que tenía 57 puntos de pobreza, hoy no es entendible. No es entendible que el BTU de gas en Boca de Pozo esté costando $2 promedio y en Bolivia lo paguen 11 y en el barco gasífero lo paguen 19. No es razonable, porque eso es una invitación a irse a Bolivia, a venderle a los argentinos o a traer barcos con gas licuado. Entonces, me parece que allí hay una falla. Ahora, sobre esto no podemos hablar mucho, porque esto ya pasó, no lo remediamos, el costo ya está hecho. Pero ¿cómo se va a resolver ese problema? Porque ese problema va a estar. Bueno, es que yo lo que estoy preguntando es si yo puedo entender esta medida, y confío que así sea, si hay una segunda parte que tiene que ver con un plan energético, que resuelva todo esto que yo estoy hablando. ¿Cuál es el plan para sacar el shale gas y el shale oil en la Argentina? ¿Cuál es el plan para atraer inversiones? ¿Quién va a explotar? ¿Quién va a hacer el costo? ¿Quién va a soportar el costo de las nuevas exploraciones y de la explotación actual de YPF Repsol? Hoy en día YPF cuesta 3.200 millones de dólares operativos. Ha tenido en los últimos años una renta del orden del 7% de su inversión. Eso es lo que tiene hoy en día Repsol YPF en los últimos 10 años. El último año distribuyó 1.200 millones. Eso es lo que captura por año. Eso es lo que gasta en tener operativa la empresa, 3.200 millones de dólares aproximadamente, y deja una utilidad de 1.200 millones por arriba de eso. Esto es lo que tiene la empresa. Yo digo, me parece que hace falta una inversión mucho más profunda que esa. El Estado va a tener que hacer una inversión muy importante para poder pagar lo que esto cueste, que todavía no sabemos lo que cuesta esta empresa y cuánto cuesta pagar el 50%. Déjeme hacerle una última pregunta. ¿Qué es el sistema de toma de decisiones de la presidenta? Porque la semana pasada estuvo toda la semana el presidente de Repsol, no lo recibió, y hoy contó la presidenta que ayer se reunió solamente con 2 funcionarios, Devido y Axel Kicillof, el viceministro de Economía, para tomar esta decisión y para es decir, ¿cómo analiza usted este sistema de toma de decisiones donde la presidenta se aísla solamente con 2 funcionarios para tomar semejante decisión? YPF es la principal empresa del país. Sí, la verdad es que yo soy de los que piensan que tiene poco sentido hablar eso, porque honestamente es un modus operandi de la presidenta. Un modo ya inmodificable. Claro, a mí no me preocupa tanto que tomes las decisiones solas, me preocupan las decisiones erradas. Eso es lo que me preocupa. Me preocupa que nosotros... ¿Pero no es consecuencia una cosa del otro? Y puede ser. También la presidenta toma en soledad algunas decisiones importantes. Yo, por ejemplo, el subsidio universal por hijo me parece que fue una decisión importante. Lo que pasa es que cuando uno toma decisiones solo, puede tener la gloria de haber acertado con la asignación universal por hijo o el costo de haber soportado, de haber elegido